Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, ingeniero, se lo escucha. Ya, gracias. Sí, estoy con audífonos. Entonces. Bueno, voy a subir el último tema de la materia, que sería el tema de soldadura. ¿Ya? El próximo lunes vamos a hacer examen parcial, en vista que todavía están registrados más de 94 alumnos, de los cuales 72 están participando en la clase. Vamos a mantener el examen de manera virtual, ¿sí? Entonces, el lunes siguiente a las 12 en punto vamos a conectar de manera virtual, ¿sí? Para dar el examen, ¿sí? El examen va a incluir todo menos el tema de soldadura, que es el que está haciendo ahora, ¿sí? En realidad le correspondía a Gonzalo Arteaga explicarlo, me ha dicho que no va a explicar muy completo. Entonces, de la manera más completa y lo más concreta les voy a dar el tema de cómo funciona la soldadura. ¿Ya? Entonces, estoy subiendo ahora en pantalla el tema de soldadura. Ya no sé si los he compartido con ustedes. Si no lo he compartido, lo voy a mandar después de la clase, este archivo. ¿Ya? Creo que sí, ya los he mandado, pero si no los he mandado, lo voy a compartir después de clase. ¿Sí? Este archivo tiene varias páginas con la explicación de todo lo que es soldadura, que es un collage que yo he hecho de varias informaciones. Lo he tratado de hacer lo más compacto, resumido, y explicar cómo más o menos funciona el tema, ¿sí? Y creo que ya somos, bueno, suficientes para empezar con el tema, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es la soldadura? No, lo que pasa es que yo agarro dos partes metálicas, caliento los extremos que quiero conectar y muchas veces fundo el metal y la misma función del metal los une. Al fundir el metal, evidentemente, yo daño el extremo final de un perfil, el extremo inicial de otro perfil. Tengo posiblemente unos 5 o 6 centímetros que queda dañado, mi estructura no la puedo conocer en esa distancia, tengo que volver a pulir y volver a proteger la conexión. Es el método más rústico y antiguo de soldadura. Con el tiempo se han hecho soldaduras que han ido mejorando, y las soldaduras más recientes, las que son las que son de filete. Es como, pues están usando silicona para tapar una filtración en la tina de su casa o una ventana por donde entraba aire, agarran silicona y golpe de silicona reparte la silicona bien bonita, lo más arquitectónicamente posible, para que quede bien. Lo mismo es la soldadura por filete. La soldadura por filete se agarra el electrodo, se lo calienta y se lo va poniendo de una manera uniforme, con mucho cuidado alrededor de la punta, y tiene súper buenas resistencias, ¿no? Entonces, por un tiempo, la soldadura era lo que es decir, una forja de metales que eran calentados de temperatura, unidos a presión o a golpe de martillo. Si ustedes ven las películas de los emperadores romanos, de Egipto, cuando estaban los faraones, más o menos se ve un poco en esa forma de hacer soldaduras en las piezas metálicas, trabajaban de esa manera, ¿sí? Entonces, esa temperatura, no de fusión, no fusionas la conexión, ¿sí? Evidentemente, la soldadura es un sistema de construcción estructural muy eficiente, en el sentido de que yo uso áreas totales, coloco un extremo con otro extremo y es como colar con gotita el bracito de la muñeca al cuerpo de la muñeca, que se ha descolado, ¿sí? Lo presionas, a cierta temperatura se enfría y está colocado, ¿no? Entonces, la soldadura tiene un pequeño problema, que tenía y tiene poca resistencia a la fatiga, tanto vibrar un punto donde hay cargas dinámicas, el punto de soldadura empieza a vibrar, hasta que un rato empieza a fisurarse y hasta un rato que puede llegar a estar colapsada, ¿sí? Con tornillos no pasa eso. Con tornillos lo que pasa es que se agarra la soldadura. No, con tornillos, perdón. ¿No? Se agarra los tornillos, se los apretas a cierto punto y si hay vibración, se los sueltan con el tiempo, se los vuelve a apretar como una especie de mantenimiento. Para un puente, por ejemplo, cada 5 años, vuelve a mandar a alguien que vaya a reapretar los tornillos, ¿sí? ¿Ya? Y otro tema era difícil, era garantizar que la calidad de soldadura sea la adecuada, si era una soldadura totalmente perfecta o quedaban vacíos al medio o no quedaban suciedades que no habían generado una buena fusión entre las partes, ¿sí?
Entonces, estas apreciaciones negativas persistieron por muchos años y el uso de soldadura en estructuras importantes no se dio y se trabajó mucho con remaches, posteriormente con tornillos, que son remaches de alta calidad, por supuesto, y los de atrás, ¿no? Entonces, todos los requerimientos para la soldadura están dados por la ASW, que es la Sociedad Americana de Soldadura, ¿sí? Perdón, yo voy un poco más rápido de lo que está el texto, espero que ustedes lo lean, yo voy a la parte esencial del texto, lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Aprendizaje de materia. El resto es una explicación, digamos, literaria de todo lo que es el tema, ¿no? Entonces, ya, se han hecho muchas conjeturas sobre soldadura, por ejemplo, al usar barcos soldados. Un barco, Lucky. Un segundito, voy a poner audífonos porque están acá. Gente que está gritando ese motivo. Dame un segundito. ¿Ya? Entonces, en aeroplanos, por ejemplo, que hay vibración, ¿ya? No conviene mucho la soldadura, pero hay gente que prefiere usar soldadura a tornillos. Fundamentalmente los remaches han quedado más descartados en las conexiones estructurales al presente, a la fecha, ¿no? ¿Qué ventajas me da la soldadura? ¿Sí? Hay economía, no tengo que hacer placas, no tengo que hacer pernos, no tengo que hacer tornillos, el peso de la estructura es más liviano y cuando llego a la fundación, en vez de necesitar una fundación de 3 metros por 2 metros, necesito de 1,5 por 2, o sea, ahorro mucho más, ¿no? Otro tema es elimino las cabezas de los maestros tornillos. Muchas veces los maestros tornillos quedan expuestos en una superficie plana y son elementos de riesgo de accidentes, ¿no? O sea, no son elementos muy seguros, no se puede tropezar con los tornillos de match, ¿sí? En algunas estructuras, puentes, por ejemplo, yo podría usar un 15% el peso de acero con el uso de soldadura comparado con el peso de remaches y tornillos que se incrementan el peso de la estructura. ¿Ya? Con relación al remachado, evidentemente la soldadura requiere menos trabajo, menos gente. Un soldador puede reemplazar una cuadrilla de 4 remachadores. Evidentemente en eso también hay, ¿no? Se puede aplicar en mayor tipo de estructuras. Por ejemplo, si quiero soldar un tubo de acero con otro tubo, con otro elemento, le pongo soldadura en unión, como la gotita, pego las dos piezas y se cuelga, ¿ya? Si tuviese que atornillar un tubo con un perfil L, ¿cómo lo atornillo? ¿Sí? Se vuelve complicada la cosa. Necesito algún otro tipo de soluciones ingeniosas para resolver esto, ¿sí? ¿Ya? Una soldadura soldada no presenta dificultades en el proceso constructivo de elementos de diferente geometría, que es un tubo circular contra una plancha plana, por ejemplo, ¿no? Evidentemente las estructuras soldadas son mucho más rígidas porque los miembros están directamente colados o soldados unos al otro y se vuelven como empotramientos reales, conexiones empotradas reales, ¿sí? Unos tornillos que tienen la posibilidad de soltarse con la vibración son semi-articulados u articulados, entonces ¿no? Puedo generar más articulaciones con tornillos. Con soldadura no puedo generar conexiones atornilladas, o sea, simplemente apoyadas, discúlpenme, ¿sí? Bueno, entonces, el momento de fusionar las partes por un elemento de soldadura que tiene un límite de fluencia y un esfuerzo permisible mayor a los elementos base que estoy colando, hace que la estructura sea realmente una estructura continua. Por ejemplo, un tinglado de 30 vanos. Los 30 vanos están colados en forma empotrada, ¿sí? Entonces se logra una rigidez mayor. Evidentemente son elementos empotrados y los cálculos estructurales son diferentes, ¿sí? O sea, las estructuras remachadas terminadas por las placas pesadas, ¿ya? No son tan bonitas, no son tan aparentemente buena vista, porque se ven las placas de los tornillos como en cualquier puente metálico lo pueden ver,
es una conexión mucho más elegante, llamémosla, ¿no? Este de acá resulta más fácil de hacer cambios en diseño. No, este es falso, este lo tengo que eliminar. Acá doble tachado, sí, no voy a mandar este archivo corregido. Esto no es verdad, ¿sí? El desarmar una conexión soldada implica recalentar, cortar 5 o 10 centímetros de estructura y cambiar el uso útil de mi estructura, ¿no? Entonces esto estaba en un libro, me parece que es errado, ¿sí? ¿Ya? Muchas veces ahora es silencioso soldar porque los equipos de soldar son como taladros, ¿sí? Que tienen silenciadores, ¿ya? Y el día de hoy son recargables con un celular, ¿sí? Pues enchufo una máquina, le doy el parquímetro, el equipo de soldar, ¿ya? Que está recargando, ¿sabes? Y me llevo el equipo de soldar. Antes necesitaba mangueras, acero, acetileno, calor, compresoras, y lo volvía mucho más complicado. El día de hoy son como planchas, enchufo mi plancha, la caliento mi plancha, es recargable, me voy al lugar, sueldo 40 elementos y vengo y cambio de plancha, cambio de equipo de soldar. ¿Sí? Al usar menos piezas, el tiempo en detalles, fabricación, montaje, e incluso yo diría acá diseño es mucho más sencillo una conexión soldada porque dices elemento A más elemento B, cuánta gotita le pongo para colar. Y van a ver que en los ejemplos que vamos a hacer, la gotita se resuelve con unas dos simples ecuaciones aritméticas de lo más sencillas, ¿no? Habían tipos de soldadura, había soldaduras que usaban gas con arco, ¿ya? Todas las soldaduras de arco, ¿sí? Hay soldaduras usando gas, ¿sí? ¿Ya? Los cuales de la boquilla sale un gas, sale un fuego, una llama, ¿ya? Y el soldador lo maneja hasta calentar el lugar, hasta que se caliente suficientemente, después junta las piezas a soldar, ¿sí? Es un poco antiguo. Hay una que se llama por arco metálico protegido, que se llama el sistema SAP. Hay otra que es por un arco metálico protegido, que es el SAC. Y hay otro que se llama por el arco sumergido, ¿sí? Son métodos de soldar. Básicamente, ¿qué hago? Yo caliento un elemento, en lugar de soldar lo caliento en algunos procesos que son arcos no protegidos, daño un poco el material base, lleno de soldadura y encajo la otra pieza, ¿sí? Entonces esto lo relleno con un flujo de material de soldado, que son en el método más elegante electrodos, son las barritas que no las derrita con temperatura y cuelan la estructura. Es como una super gotita, ¿no? Hay 2 metros para colar, están explicados acá. Lo difícil en el pasado era inspeccionar una soldadura y definir si esa soldadura estaba bien hecha, porque no es que suelo, yo no sé qué está pasando ahí adentro, ¿sí? Por ejemplo, os cuento una historia. Yo estaba trabajando de consultor para Aguas del Limani, como haciendo auditoría técnica de los trabajos. Me tocó entrar en la subida de Cotacota a un foso gigante que existe en la calle 25, esquina que va hacia arriba, hacia Cotacota. Entramos adentro y estando ahí abajo, uno de los expertos operadores de Examapa, que es el grupo que era Aguas del Limani, de un grito nos hizo salir, subimos, trepamos como unas 150 grados en la escalera y salimos volando. Se reventó una tubería, él por el ruido escuchó, y en cosa de 30 segundos, el momento de salir, la fosa, que era una fosa, yo diría de unos 30 metros de altura, por 40 de ancho y por 40 de largo, se inundó de aguas. ¿Por qué? Porque él sintió que la soldadura estaba mal. Muchas veces por el sonido los soldadores expertos se dan cuenta de que está bien o está mal la soldadura, ¿sí? Entonces, dentro de los métodos está la inspección visual. Hay gente que ya conoce muy bien, ve y dice, no, esa soldadura está bien. Y la acierta, ¿sí? Claro, evidentemente no te va a decir 100%, pero un 90% te aseguran que está bien. La inspección visual, que mirando el lugar a soldar, te das cuenta si no hay fisuras, si no hay oquedades. Muchas veces golpeas con
el reverso de un martillo y tiene un ruido uniforme, ¿sí? Son inspecciones visuales. Puedo hacer inspecciones con líquidos penetrantes, solo 2 piezas, le echo un líquido con colorante rojo, por decir, y si el colorante rojo llega a pasar y al otro lado de la soldadura aparecen manchas rojas, es que la soldadura no está bien y hay una fisura entre medio. Entonces, con líquidos penetrantes se puede identificar si pasa o no pasa aire, si no pasa flujo entre las soldaduras, y detecto si una soldadura es totalmente sellada o no sellada, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con partículas magnéticas. Agarro un electrodo, un ánodo a un lado y un cátodo al otro lado, paso 80 voltios, y si los 80 voltios pasan de una punta a otra punta, sé que no hay interrupciones en el flujo de electricidad, en la parte magnética, y sé que esa soldadura es totalmente completa, no quedan vacíos. Si bajas el voltaje, es que quedan vacíos, ¿sí? La otra es la prueba ultrasónica, ¿sí? Es como la ecografía, ¿no? Como le hacen a la mamá que va a tener un bebé, va al médico, pone el ecógrafo y sondean e identifican qué es lo que hay adentro. Con el ecógrafo, ¿ya? Tú pasas el sensor en todo el lugar de la soldadura y si te presenta todo uniforme, un solo color, ninguna raya entre medio, es que es una soldadura perfecta, bien hecha. Si encuentran cosas, se encuentran ruedas de fisura y te permite saber dónde necesitas hacer alguna corrección, inyectar más soldadura, desoldar esa parte, volver a meter material, ¿sí? Puedes saber. La radiografía, también igual que cuando sacan rayos X, cuando rompemos un hueso después de jugar fútbol, sacas una radiografía y ves dónde hay discontinuidad en la conexión y puedes resolverlos. Hay todos métodos cada vez más eficientes, ¿no? Para ver qué soldadura voy a meter en una conexión, yo clasifico las soldaduras por nombres y por posición. Por ejemplo, los tipos de soldadura más corrientes que se usan son, aquí lo he resaltado con las soldaduras de filete, que son las que vamos a discutir en esta clase. Hay soldaduras de ranura, hay soldaduras de tapón y hay soldaduras de muesca, ¿sí? Evidentemente las de tapón y muesca resultan ser un poco más garantizadas, hay que llamarlo, pero las de filete son tan buenas que nadie se preocupa de complicarse la vida con tapones y muescas, ¿sí? Las soldaduras de ranura, ¿sí? Aquí están los ejemplos. Las soldaduras de filete, ¿qué hacen? Agarro 2 elementos y en el punto de unión de 2 elementos, aquí le tiro una tira de soldadura en el extremo 1 y en el extremo 2. Entonces esto queda soldado y continuamente tengo un flujo de carga a través de la placa superior con la placa inferior. La soldadura de penetración completa. Ya yo hago 2 elementos, los corto los extremos en B, un poco sobrecargados unas veces, y lleno el vacío con soldadura. Y es con B, que va desde el extremo superior, desde el espesor del elemento hasta el extremo inferior, ¿sí? Hay unas que son en forma de W, ¿sí? Que hacen como una W y van, eso es la forma. En la esquina también puedo cortar parcialmente en la columna, parcialmente la viga y uno la conexión. Se llama la conexión de esquina, por ejemplo, ¿sí? Puedo hacer con ranura de penetración parcial. En vez de ir hasta al fondo, me voy a la mitad y genero una V, aquí una V arriba y otra V abajo. La parte del medio no la corto. Y lo mismo puedo hacer acá. Esta misma soldadura la puedo hacer de soldadura parcial, ¿sí? Evidentemente aquí uso menos soldadura y posiblemente tenga que ser mejor calidad que en este caso para lograr la misma resistencia, ¿sí? Y las de muesca y tapón son las siguientes, ¿ya? Yo perforo, o sea, es la de filete que está al lado, ¿no? Viene todo el extremo, queda bien soldado la placa de encima con la placa de abajo. También puedo unir perforando las 2 placas y colocando un tapón, ¿sí? Es de calor y temperatura, lo fundo y uno los piezas. Muchas veces necesito más resistencia y lo vuelvo que se llama de muesca. En vez de tapón, la muesca es un tapón continuo, al lado largo, ¿sí? Estas soldaduras son muy resistentes, implican hacer cortes en el elemento, mientras que las de filete no hago nada en la estructura. Viene una pieza, viene otra pieza, y le pongo mi gotita en en toda la longitud que necesito, se define por longitud de la soldadura, y con eso resuelvo mi problema, ¿sí? También hay otro tema por posición, ¿sí? Entonces yo tengo soldaduras que van
horizontales, soldaduras que van verticales, horizontales a media altura. Puedo hacer una soldadura de plana, ¿no? Hago un calo acá y la relleno con soldadura de hueco. Lo puedo hacer en la parte superior o lo puedo hacer en la parte inferior, que se mande alto. Puedo tener la junta horizontal de esquina también por debajo, ¿sí? Entonces tengo soldaduras por encima del elemento y tengo soldaduras por debajo del elemento, ¿sí? Esta tiene la gran ventaja que estas no se ven y quedan ocultas, digamos, en un cielo falso o una estructura, y arriba ves lisa y plana mi elemento estructural de metal, ¿sí? Las juntas pueden hacerse de diversas formas, ¿sí? De tope, traslapada, en T, de canto de borde y en esquina. Aquí está, ¿sí? A tope, agarro un elemento contra un elemento, los acerco, relleno de soldadura al punto de unión, aprieto y se cuela con la soldadura. La traslapada, ¿sí? Agarro una pieza, otra pieza, traslapo, le pongo soldadura en la cara inferior, soldadura en la cara inferior, y tengo continuidad de mi placa que la alargo, ¿sí? En T, puedo tener una T, agarro una plancha horizontal, una plancha vertical, le pongo soldadura de filete en las dos caras y genero un perfil T. Muchas veces las placas son muy delgadas, no puedo conseguir placas más gruesas, necesito engordar mi estructura, junto dos piezas, le pongo una soldadura de filete en toda la cara, en todo el canto exterior. Lo puedo hacer en plano, como lo puedo hacer en esquina, juntar una placa viga versus una placa columna y las junto con soldadura en el punto de la esquina, ¿sí? Tienen por esquinas un tipo de soldadura. Todo esto se traduce en una simbología que utilizan los soldadores para leer los planos de taller. Entonces, ¿qué pasa? En un plano de taller te encuentras con este detalle. Unas flechas, unos signos, unas letras, y cada uno tiene un significado, ¿ya? Tipo de acabado, símbolo del perfil, si es de un tipo de otro tipo, y los tipos de soldadura están identificados. En cabeza, en filete, en corte o ranura, en cuadrado, en B, en media B, digamos un bisel, forma de U, forma de J, de acuerdo a la forma, tengo unos códigos que son estos dibujitos que expresan en el plano de taller el tipo de soldadura que estoy empleando. Lo mismo me pasa en las soldaduras, su forma, ¿no? Soldadura en todo alrededor, viene acá, soldadura solamente en un punto, viene acá, soldadura en un plano recto, en un plano convexo. Son una serie de símbolos que después quedan traducidos para cada punto a conectar en un esquema de esto. Que después de ciertos años, ciertos días, meses de usar, uno aprende, el soldador se va con su plano de taller y sabe exactamente en el punto, viene con un código, para tal lugar tiene que usar este tipo de soldadura. Sabe qué tipo de soldadura, la posición, cuánto voy a poner, si voy a poner en el extremo, si voy a poner en el borde. Y todos los planos de taller de soldadura vienen de esta manera. Entonces, el entrenar a un soldador, evidentemente un poco más laborioso que enseñar a un atornillador. El atornillador le das el taladro, le dices aquí te la regulo a 40 libras por pulgada cuadrada, y vas y aprietas. Y la maquinita cuando llega a 40 se para. Entonces ya sabes que estás apretando entonces a 40, no tienes que enseñarle más que eso, ¿sí? Entonces, de esa manera viene, ¿no? Y esos símbolos de soldadura también te muestran, ¿no? Por ejemplo, uno aquí te dice que es una soldadura, ¿ya? Que tiene un cuarto a 6, un medio 2 a 6, ¿sí? ¿Ya? Entonces te da cuánto es la cara inferior y cuánto es la cara, o sea, la cara horizontal, la cara vertical, ¿sí? Las mejores soldaduras son cuando el lado horizontal y el lado vertical son iguales porque calculo una sola vez la resistencia. Cuando es como este, el 2 a 6, pues tengo que calcular la capacidad de soldadura en 2 pulgadas en horizontal, en vertical, contra 6 pulgadas en horizontal, porque hago 2 veces. Cuando hago igual, aquí funciona el ángulo de 45 grados. Saben que el coseno de 45 y el seno de 45 es 0,707. Entonces, con un solo dato calculo mi capacidad de soldadura tanto en la cara vertical como en la cara horizontal. Vamos a ver unos ejemplos posteriormente. Entonces, hay símbolos, ¿no? Que muestran cómo vas conectando. Son ejemplos de símbolos de soldadura que se integran
En este cuadradito aquí ven que hay uno que está marcado acá y van yendo estos símbolos de elementos. ¿Sí? Entonces, ya. Las soldaduras de ranura, como las soldaduras de filete, están dadas de la siguiente manera. ¿Ya? La carga total, ¿ya?, es igual al área de soldadura neta, ¿ya?, por el esfuerzo de soldadura permisible. En otras palabras, el esfuerzo de soldadura es la carga sobre el área. Ya sabemos el esfuerzo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en soldaduras de ranura, ¿ya?, te presento tres tipos, ¿sí? Una que es la ranura completa, es la ranura en B y es la ranura en doble B, B a los dos lados, ¿sí? Son de refuerzo, ¿sí? Es ranura, o como las que hemos visto anteriormente, ¿sí? ¿Ya? Explicación de los visuales, etc. Puedo hacer que mi conexión tope a tope sea una cara simple, la otra la biselo, la otra la biselo parcialmente, la otra la biselo y le pongo una placa abajo inferior para rellenar el hueco con soldadura. Aquí pongo la soldadura, aquí se va a chorrear un poco, aquí voy a poner, se va a chorrear un poco, se le pone una placa tope, esto no va a chorrear. O también puede ser separador, agarro el elemento A, acabo en punta, el B lo acabo en punta y le pongo un elemento separador que es de soldadura que tiene mucha más resistencia que los elementos conectados. Evidentemente acá por flexión podría ser que el separador es muy delgadito y pudiese fallar, pero bueno, eso ya lo calculo en su momento, ¿no? ¿Ya? Y lo más importante que vamos a ver ahora son las soldaduras a filete. Y aquí yo me quiero concentrar en la explicación, ¿ya? La soldadura a filete es la más limpia, la más ordenada, se logra altas resistencias. En la soldadura a filete, los electrodos, como que sueldo, que son los elementos que yo derrito y los paso, es como la silicona, son siempre de mayor resistencia al material base. Y las placas acero 36, mi soldadura debe ser acero 60, acero 65, acero de mejor calidad. Es como el dentista, tu diente está mal, tu diente de hueso se ha podrido, te sacan el hueco y te ponen titanio, te ponen amalgama, te ponen cerámica, son materiales de mejor calidad. Tu diente termina siendo hasta más resistente que el diente original que tenías. Igual, la soldadura rellena ese lugar a soldar con aceros, o sea, soldaduras de mayor capacidad estructural, de mayor límite de fluencia que los aceros de las placas a conectar. ¿Sí? Y en los lugares de filete, porque filete trabaja como en los bordes, ¿ya? Generalmente las fallas en soldaduras de filete fallan cerca de algo de 45. Hay una garganta. Entonces, para evitar tener que calcular dos veces, voy a usar el de 45 y esta distancia del punto cero de la soldadura al punto más alejado, voy a llamarla, multiplicado por su forma, el área teórica de la garganta de soldadura. Entonces, este concepto de 45 grados viene, ¿no? ¿Qué pasa? Para un filete de 45 grados, o sea que me da que la cara horizontal y la cara vertical de la soldadura son iguales, el grueso de la garganta para diseño es el seno de 45 o el coseno de 45, ¿ya?, que es 0,707, ¿ya? ¿Ya? Por el tamaño de la soldadura. Las soldaduras van a ser de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, hasta 15, ¿ya? ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa el 15? Del 1 al 15 es un 16avo de pulgada, otro 16avo de pulgada. O sea, del elemento de soldar lo voy a dividir entre 16 fracciones de pulgada y me permite soldar hasta 15 16avos del espesor de la estructura, ¿ya? Ese último 16avo es la tolerancia que tengo, aunque lo sueldo hasta ahí, se calcula que ese último 16avo, el 16avo de la conexión, no se le da valor estructural de resistencia, ¿sí? ¿Ya? El grueso teórico de las ondas a filetes les muestro en la siguiente figura, ¿sí? Ya, aquí se ve. ¿Ya? Yo trato de hacer que la cara vertical sea igual a la carga horizontal, ¿ya? Entonces, si mi ángulo de soldadura es 45 grados,
seno de 45, coseno de 45, la raíz es 0,707, que es el seno coseno de 45, y el área de soldadura es el triángulo esto. Aunque la soldadura la puede ser cóncava o la puede ser convexa, la garganta llega al punto de la diagonal a 45 grados y el área para calcular la soldadura es este espacio, este tipo sándwich, el larguito, aunque está ahí, no se lo usa en el cálculo. Acá también. Se calcula a dónde llega y los trocitos de las esquinas no las considero. Considero solamente el área dentro del triángulo 0,707 horizontal, 0,707 vertical. Puedo hacerlos de otro ángulo. Me ocurre que este es 0,60, este es 0,30. Tengo que calcular la capacidad de soldadura de este lado y de este lado y ver que en los dos lados la carga aplicada no haga colapsar la soldadura vertical contra la soldadura horizontal, ¿sí? Por eso, para evitar problemas, es mejor nomás agarrar el de 45, el lado horizontal igual al lado vertical, ¿sí? Eso vamos a trabajar. Y esta es la soldadura tipo filete, ¿sí? Realmente la soldadura filete lo colocamos en superficies planas o algo convexas, ¿sí? ¿Ya? La convexidad de la curvatura, ya sea cóncava o convexa, no aumenta el cálculo estructural de esencia, aunque en la práctica sí está ahí y sí ayuda, evidentemente, pero es, digamos, un margen de seguridad en la conexión, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar con soldaduras de 45 grados, ¿ya? Lados iguales, ¿ya? Entonces, esto es válido para conexiones tipo arco sumergido y también sirve para arco protegido, ¿sí? Que son sus códigos, ¿ya? Según las versiones del instituto, el espesor de la garganta efectiva para conexiones a filete hechos por procedimientos con lados de 3/8 menores será igual al lado del filete, ¿ya? Para filetes mayores, el espesor de la garganta efectiva será el valor de la garganta más 0,11 de pulgada. Son las normas donde me permite un poco de tolerancia. Realmente estos datos no los usamos, yo prefiero no usarlos y calcular sin estos datos y me da una soldadura más conservadora, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de una soldadura es la carga dividido entre el área de la garganta efectiva, ese triangulito que le he puesto, se marca anteriormente. De esa manera yo calculo el esfuerzo real o aplicable o comparable. Si mi esfuerzo real es menor o igual al esfuerzo permisible, estoy bien. Si el esfuerzo real es mayor al esfuerzo permisible, está subdimensionada, tengo que volver a dimensionar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un filete longitudinal, la longitud de la soldadura de un cierto número que aplico acá, la carga es igual a esa resistencia unitaria por la longitud. Aquí 1, 2, 3, 4, 15 pulgadas por 15 pulgadas, ¿sí? Lo puedo hacer en filete longitudinal, lo puedo hacer en filete transversal, ¿sí? Esa es la posición en la que voy a implementar, ¿sí? ¿Cuáles son las especificaciones del manual? Y antes de entrar a eso, si yo voy a usar un ángulo diferente a 45, yo tengo que adecuar mis fórmulas siguientes al coseno de 60, por decir, y al seno de 30, al coseno de 45 grados y al coseno de 45 grados, y puedo usar otros elementos. Puedo usar 70 grados, 32 grados, 18 grados, pero tengo que calcular dos veces para la... para la longitud vertical y la horizontal. Si es garganta 45 grados, el lado horizontal igual al lado vertical, ¿sí? Cuando son diferentes, este lado es más corto, este es más largo, o viceversa, si el ángulo es más echado o es más parado, ¿no? Entonces, el manual me da especificaciones para abrir con soldadura, para filete, para tapón, para muesca, para ranura de compensación completa, para ranura de compensación parcial. Nosotros nos vamos a concentrar en las soldaduras de filete, ¿sí? Entonces, son las que yo me voy a concentrar, ¿sí? Aunque los otros también tienen sus normas, ¿sí?
¿Cuál es el esfuerzo, la resistencia permisible de acuerdo a las normas del instituto para soldaduras de diferentes calidades de acero? ¿Sí? Hay acero de 36 KSI, de 40, de 42, de 50, de 60, hasta de 110 puedo traer en filete, ¿sí? Entonces, aquí una tablita, que es la que vamos a usar, ¿ya? Y lo que nos interesa es las soldaduras de acuerdo a su especificación. Aquí hay una explicación para qué, cómo se realiza y para qué aceros es conveniente usar esta soldadura. Por ejemplo, si uso una soldadura número 60, E60XX. ¿Qué significa E60XX? E quiere decir que es un electrodo, 60 que el electrodo es de 60 KSI, y el XX son algunos elementos que se le da al soldador para definir posición, si es saltada, si es continua, etc. Son otros códigos. Pero básicamente lo que a mí me interesa es que sea E60, E70, E80, etc. Para E60, el esfuerzo permisible son 18 KSI. Acá en esta tabla está marcado, ¿ya?, en también kilogramos por centímetro cuadrado, si es que les interesa. Entonces, un electrodo de 60, ¿ya?, tiene una especificación de un esfuerzo permisible de soldadura de 18 KSI. ¿Ya? Un acero de 70 tiene 21, un acero de 80 tiene 24, un acero de 90 tiene 27, un acero de 100 tiene 30, un acero de 110 tiene 32. Entonces vamos a usar estos valores de esta columna, ¿ya?, como los esfuerzos permisibles para el diseño de mis condiciones de soldadura. Aquí hay una columna donde habla para qué tipos de acero conviene soldar con esto. Sí, estas son eficientes, pero indistintamente yo puedo usar este electrodo para soldar un acero grado 65. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este acero tiene 70 y el acero tiene 65. Mientras la soldadura sea de mayor especificación que el acero, sirve. ¿Sí? Entonces acá una soldadura de 70 KSI evidentemente me da resistencias superiores a las resistencias de los elementos básicos que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa sería mi especificación. Entonces, esta tabla 12B es súper importante para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a diseñar una conexión de soldadura a filete, que es lo que vamos a hacer ahora y vamos a hacer unos ejemplos, ¿ya?, yo voy a tomar que la resistencia a la soldadura es la fuerza por unidad de longitud, ¿sí? Yo voy a sacar una resistencia, voy a decir 30 KSI por pulgada, ¿sí? Voy a calcular cuántas pulgadas tengo, la resistencia por la cantidad de pulgadas que tenga me va a dar la carga total, ¿ya? ¿Cómo establezco la fórmula? Digo que es el número de soldadura, que se había dicho que va desde 1 hasta 15, no hasta 16, ¿ya?, multiplicado por el seno de 45, que es 0,307, y lo multiplico por el esfuerzo permisible que está dado en la tabla anterior. Y de esa manera yo calculo la resistencia de una soldadura a filete por pulgada, ¿sí?, por una pulgada. Y tengo 20 pulgadas, multiplico eso por 20 y tengo la resistencia total, o sea, la carga máxima, ¿no? Se va a cortar la conexión en cualquier momento, se vuelven a conectar, por favor. Ahora vamos a echar directamente a cómo calculo conexiones por soldadura. Quisiera hacerme una pregunta específica de lo que he explicado, lo he hecho muy rápido porque ya esta tarea le correspondía a la que haga. La teoría que tienen, digamos, de los 10 primeros incisos de este archivo son explicativas. La parte fundamental está dada en el punto 10, donde están las especificaciones de soldadura, ¿sí? En el punto 9, de qué tipo de soldadura estoy hablando. La parte fundamental de la explicación se reduce en este tema, que es bastante concreto, ¿sí? Entonces, estoy diciendo que cuando estamos conectados, estamos bastante, ¿cierto? La resistencia unitaria de una conexión a filete está dado, es la fuerza por longitud, ¿ya? ¿Qué es el número n sobre 16? Se llama, el n es el número de filete, ¿ya?, que tiene que ser calculado de la siguiente manera. Agarro el espesor de la placa
del patín superior, del alma del perfil, de la placa a conectar, de la cola de la T, del lado derecho del ángulo, los elementos que tengo que conectarle, y a ese espesor le quito un 16avo de pulgada. Las palabras, a ese espesor solamente puedo soldar 15 16avos de este espesor. O sea, y ese número que uso, que puede ser 15, 14, 16, la mitad, 8, 16avos, es el número del filete. Y ese número del filete en mi ecuación lo registro como n sobre 16, 15, 14, 13, que sería el espesor de esa placa que estoy conectando. La multiplico por el valor de la garganta. El valor de la garganta es el seno de 45, ¿ya? 0,707. En otras palabras, discúlpenme, debería volverme acá a mi dibujito de la soldadura. Esta longitud de acá es, si este es 45 y este es una cara, es el seno de 45, que es 0,707, que me da la longitud de la raíz de la garganta teórica, es el 0,707, ¿sí? En otros ángulos, de acuerdo al seno y coseno del ángulo, este valor va a ser diferente. Vamos a usar, en lo posible, el 99.9% del tiempo, 45 grados. Entonces, el seno de 45 por seno de 45 es 0,707. Y el FW, el esfuerzo permisivo de la soldadura, está en estas especificaciones del instituto, que son del manual, que están aquí traducidas al español, ¿sí? Y vamos a esos valores. Y si yo quiero saber cuál es la carga máxima que puede llevar una conexión, agarro la resistencia por la longitud, multiplico por la longitud que estoy soldando, y acá tengo calibras por pulgada, ¿sí? Esta resistencia está dada en pulgadas, ¿sí? Entonces, si yo sueldo 12 pulgadas, entonces yo tengo esto sobre 12 pulgadas que me da una carga, y por esa manera tengo la carga máxima que puedo aplicar, ¿sí? Aquí se va el dibujo, no sé qué me explica. Entonces, hablo de la carga teórica, ¿no? Los electrodos para soldadura de arco protegido generalmente se designan como E, que es el electrodo, 60 que son los KSI, 60 KSI, y XX son elementos que van en la descripción de la soldadura, que dan posición, tipo y algún requerimiento adicional que el soldador lo va a leer, lo va a entender. Pero para mí me vale el E60, el E70, el E80, etc., ¿no? La letra E es electrodo, los primeros dígitos como 60-70, la resistencia mínima a la tensión de la soldadura en KSI, ¿ya? Los dígitos de sencilla producción para soldar, corriente, polaridad. Pueden haber un montón de X, 80X detrás de eso, ¿no? Que te dan datos para los soldadores. Son información necesaria para el empleo correcto de un electrodo específico, ¿sí? Entonces, generalmente yo me agarro y calculo una resistencia unitaria de número 1, ¿ya? Para una pulgada de longitud, y ese dato yo lo puedo aplicar de acuerdo al tipo de soldadura. Por ejemplo, una soldadura de una pulgada, número 1 es un 16avo por 0,307 por el esfuerzo de soldadura. Esto por ejemplo me da 0,44 por pulgada por el esfuerzo de soldadura. Si aquí le aumento el número de 1 a 15, a 14, a 8, 7, multiplico eso y lo multiplico por la calidad de soldadura y tengo mis valores. Es un dato que si quieren lo pueden tener, ¿sí? Si no, lo hacemos problema por problema, es que a veces, ¿sí? Hay algunas limitaciones, restricciones, especificaciones para las soldaduras a filete, ¿ya? Lo mínimo que yo tengo que soldar, por más que mi ecuación me dé más bajo, es 4 veces la dimensión del lado de la soldadura. Si estoy soldando una placa de media pulgada, por decir, ¿ya? Yo tengo que soldar una longitud de 4 por media, 2 pulgadas mínimo tengo que soldar, menos de eso no se permite, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Si la longitud real es menor a este valor por algún problema, ya el grueso tengo que reducirlo a un cuarto de la longitud de soldadura, pierdo soldadura y tengo que buscar otro lugar para soldar, ¿sí? Pero no me puedo pasar de este requisito de que sea mayor a 4 veces la longitud del lugar al soldar. Otro dato que hemos hablado, el número
más grueso del material puede llegar máximo a 15/16. No puedo pasarme de 15/16 de la soldadura, no se considera como, por más que yo suelde ese último 16, no da resistencia estructural para efectos de la especificación del cable. Aquí hay una tablita que me da los filetes mínimos según el instituto de las tablas, ¿no? Dice el dato del espesor del material y el tamaño mínimo de soldadura filete que debe ser para unas dimensiones específicas, ¿sí? Cuando tengo una placa, muchas veces es más conveniente terminar soldadura por lo menos a un 16avo del borde, ¿sí? ¿Ya? Todavía no sabe cómo es eso, ¿ya? Cuando las longitudes de placas y barras a soldar no pueden ser menores a la distancia entre las partes, ¿sí? Vamos a ver un caso para eso. Y lo más importante está acá. Cuando sea posible, tengo que realizar lo que llaman las vueltas de extremos remates para soldaduras a filete. Ya está una figurita más abajo, ¿sí? Las vueltas son útiles para reducir las concentraciones de esfuerzos, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo estoy soldando esta placa con esta placa. Yo necesito soldar la cara de la derecha y la cara de la izquierda. De repente es suficiente, pero es mejor reducir esta soldadura y darle la vuelta al remate y soldar 1 pulgada aquí al lado. Entonces, si yo tengo que soldar 20 pulgadas, soldo una y una acá, me quedan 18, le pongo 9 arriba y 9 abajo. Tengo 9 más 9 más 1 más 1. Esta vuelta de remate generalmente es recomendable cuando hay espacio para hacerlo. No es obligatoria, pero se la puede hacer remate, ¿no? En juntas traslapadas, como este caso, ¿ya? El traslape mínimo tiene que ser 5 veces el espesor de la placa, ¿ya? Si esta placa tiene un espesor de 1/4 y esa placa tiene un espesor de 1, por decir, ¿ya? Esta placa tengo que soldarla en 5 pulgadas y esta que es 1/4 en 5/4, ¿sí? Un poquito más, 1.25 pulgadas. Son las longitudes mínimas de espacio donde tengo el traslape de los elementos para soldar, ¿sí? A ver, vamos a diseñar algunas soldaduras a filete, ¿ya? Y vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero soldar una placa PL 8 por 3/4 con una placa 14 por 3/4. Entonces aquí yo tengo 8 de altura y voy a trasladarme 10 pulgadas, ¿sí? ¿Sí? Y quiero ver cuál es la carga máxima que puede llevar esta soldadura, ¿sí? Voy a usar soldadura de 70, ¿ya? Las placas son de 0.36, va a usar normas del instituto, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia unitaria de esta soldadura? ¿Sí? ¿Ya? Voy a usar filete número 7, o sea, voy a usar 7/16. Entonces yo le pongo 7/16 por el 0.707 por el esfuerzo permisible para el electrodo 70. ¿Ya? Entonces el electrodo 70 permisible, me vuelvo otra vez a mi tablita de acá arriba, la 0.70, ¿ya? 70, su resistencia es 21 KSI, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en mi fórmula, como es el electrodo 70, yo voy a usar 21 KSI. Entonces, la resistencia unitaria para 7, soldadura número 7/16 del espesor, es 650 cálidas por pulgada, ¿ya? En este problema que me está dando, voy a soldar 10 arriba, 10 abajo y 10 transversal, y 8 transversal. Total longitud de la soldadura 28. Entonces yo agarro, ¿ya? Por 28, 650. Y esta conexión soldada puede resistir una tracción P de 182K. Así de sencillo, ¿sí? Me dice mi norma que el número de la soldadura no puede pasarse 15/16 del valor del espesor de la placa.
esta placa tiene 3/4, esta placa tiene 3/4. Y al 3/4 yo le aplico 15 16avos, es 11 16avos. Yo puedo usar soldadura número 11 y he usado soldadura número 7. Número 7 entonces está por demás protegido de que 7 no ha superado el valor máximo de 11. ¿Ya? Entonces, lo que estamos mostrando aquí, estoy soldando 8 pulgadas acá y 10 acá, 10 acá y 8 aquí, está marcado en esta, creo que es lateral, ¿no? Entonces tengo 2 de 10, tengo 10 acá, 10 aquí y 8 transversal, pues saco el valor de 28. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿No? Si tienen alguna consulta, mis avanzo con los ejemplos, me preguntan por favor, porque yo he hecho esto millones de veces, entonces para mí es como comerme un dulce de M&M, ¿no? Entonces, no es difícil, pero la primera vez tengo que saberla, ¿no? Una soldadura. Tengo aquí una carga de 250K, donde voy a colocar una placa de 10 por 7 octavos, una placa 16 por 7 octavos. ¿Sí? Y quiero saber qué longitud tengo que soldar. Entonces, y voy a aceptar la recomendación de que tenga un extremo de remate. Entonces, remate voy a poner 1 pulgada acá y 1 pulgada acá. El lado derecho y el lado izquierdo tendrían que ser iguales. No sé cuánto es. Y quiero ver cómo llego a P250. Voy a usar el electrodo de 60. Voy a ver cómo aplico esto. Entonces, yo agarro y para mi soldadura máxima, ¿ya? Yo voy a agarrar 15 16avos del espesor de la placa más crítica, 7 octavos, 7 octavos, 15 16avos de 7 octavos me da 13 16avos. Mi soldadura máxima que puedo usar es número 13, el es 13. Entonces, mi resistencia va a ser 13 16avos por el seno de 30 o coseno de 30, multiplicada por la resistencia de 60, que es 18, que es 6. Entonces, mi resistencia unitaria es 10.34 calibras por pulgada. Entonces, ¿cómo calculo la longitud? Agarro la carga total entre la resistencia unitaria de la soldadura, 250 entre 10, me sale que necesito soldar 24.18 pulgadas. ¿Ya? Entonces, redondeo a 25. Tengo 25. ¿Ya? De los 25 le voy a quitar uno aquí y uno acá, me queda 23. 23 entre 2 me da 11 y medio. Entonces, puedo poner 11 y medio más 1, 11 y medio más 1 y logro mis 25 pulgadas de largo. Ahí quito 2 del remate, 20 entre 2, tengo 11 y medio. Entonces tengo mi X son 11 y medio, más 11 y medio, 23, 24, 25. Es lo que estoy determinando, creo que necesito un poquito sobremencionado, pero es el valor que calculo. Otro ejemplo, por ejemplo. Yo tengo aquí 2 placas traslapadas. ¿Sí? Quiero soldar una arriba de la otra, las placas son PL14 por 5 octavos, o sea, ya tengo disponible soldadura por encima y soldadura por abajo. Longitud de soldadura 14 y 14. ¿Sí? Puedo poner también soldadura en la cara lateral si quisiese. ¿Sí? Podemos soldar todo este largo y todo este largo. Pero aquí solamente estoy calculando la soldadura transversal. Dice que yo debería usar soldadura 9 de 90. ¿Sí? Entonces, voy a verificar si 9 es un número correcto. Agarro 5 octavos, que es el espesor de mi placa más crítica, 5 octavos. Le quito un 16avo, me da 9 16avos. El número que voy a usar es número 9. ¿Ya? 9 es lo que es mi requerimiento máximo y también es el dato del problema. Está bien los 9. ¿Ya? Como es 90 KSI, su esfuerzo de soldadura es 27. El número de la soldadura sería 9 16avos por 27 KSI por 0.707, que es el valor de la soldadura de 45, me da que mi resistencia unitaria son 10.74 calibras por pulgada. Entonces, yo tengo 8 y 8, tengo 14 y 14, tengo 28.
tengo 28, multiplico esta resistencia por 28, 28 por 1074. Esta conexión puede llevar a 300.6 cali. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro lo que estoy desarrollando? Supongo que sí, entonces, ante el silencio, doctor. Por ejemplo, acá tengo otro problema. Tengo una placa plana 20 por 1 metro. Ya tengo un canal C de 15. Y tiene los dos laterales, los dos patines, y el número 6, digamos, no me queda más espacio. Yo sueldo a una placa, un canal. Cuando me veías con el pues no la has sacado. Perdone. Voy a apagar su micrófono si no van a hablar cosas de la clase. Montado sobre la placa y voy a soldar. Voy a traslapar 6 pulgadas. Mi canal es un canal C15. El ancho del canal es 15 por el lado superior y 15 por el lado inferior. Por favor, si estoy hablando y ustedes quieren charlar, apaguen su micrófono, por favor. ¿Sí? Entonces voy a traslapar esto. Entonces, ¿qué pasa? El espesor del canal, del alma del canal, es media pulgada. Mi placa es media pulgada, o sea, a ambos lados es... El espesor máximo de la soldadura sería la media pulgada, que es la disponible para soldar. Le quito un 16avos y me da 7 16avos. Con lo cual, el máximo de mi soldadura es número 7. ¿Sí? Entonces, voy a usar soldadura número 7. La resistencia unitaria es el número de soldadura, que es 7 16avos, por el seno de 45, por el esfuerzo permisible para soldadura de 70, que es 21. ¿Sí? Y me da que mi resistencia es 6.5 calibras por pulgada. ¿Cuál es mi carga total que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces tengo 15 vertical abajo, 15 vertical arriba. 6 horizontal acá, 6 horizontal acá. Entonces tengo 15 más 6 dos veces. Estoy hablando de 42. ¿Sí? Por 650 me da que esta soldadura me resiste 272. Y mi carga aplicable son 250. Por lo tanto, 272 mayor a 250 y mi conexión es aceptable. ¿Sí? Aquí es una vista un poquito diferente de la soldadura. Tengo el canal C montado en una placa. 15 acá, 15 allá, 6 al lado derecho, 6 al lado izquierdo, jalo y me da la conexión de este canal sobre una placa, ¿sí? Lo mismo puede ser con un patín de un perfil de doble, ya vamos a ver otros casos, ¿sí? Muchas veces el espacio que tengo no es suficiente para dar la resistencia. Me tengo que buscar alguna situación alternativa. Y ahí viene lo que se llama la soldadura de ranura. ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo tengo un caso. Tengo una placa de 10 por 5 octavos para conectar con otra placa de 8 por 5 octavos. ¿Ya? Ocho por 5 octavos. ¿Sí? Entonces, supongo que la distancia máxima que puedo empalmar, ¿ya? Son 6 pulgadas, ¿sí? No me permite más la especificación por espacio, por cualquier cosa. Entonces yo tengo por mi canal, por mi placa esta, tengo 6 por 5 octavos. Tengo 6 acá, 6 al otro lado. Lateralmente tengo 6 y lateralmente tengo 6. Tengo 2, 4, 6, 24 pulgadas disponibles. ¿Sí? ¿Ya?
Entonces, tengo esa conexión. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que ver acá? ¿Ya? Quiero ver si esta conexión es aceptable o no aceptable. Entonces, el espesor máximo de la soldadura, primer dato que tengo que hacer. Tengo una placa de 5 octavos con el de 5 octavos. A 5 octavos le quito un 16avo y me sale 9/16. El valor máximo de mi soldadura es número 9. Mi resistencia unitaria es 9/16 por el seno de 45 por el valor de la resistencia permisible para 60, que es 18. Entonces, esta resistencia me da 10.125 calibres por pulgada. ¿Ya? Mi carga en esta conexión son 300K. ¿Ya? ¿Ya? 300K por esta resistencia unitaria, 300 entre 10 me dice que necesito 29.62 pulgadas para conectar. ¿Cuánto tengo disponible? Sin pensar en los rojos, tengo 6 más 6 más 6 más 6, tengo 24. A 29 me está faltando, ¿ya? 24 a 29 me está faltando 5.62 pulgadas. ¿Sí? ¿Cómo logro eso? Vengo acá, le corto este perfil unas ranuras y tengo acá, este 6 lo divido en 2 aquí y 2 aquí, no pierdo nada, y gano 2 laterales. ¿Ya? ¿Cuánto necesito? Me falta 5.62, mitad necesito 2.81. Acá le coloco 2.81 y 2.81 acá, y tengo ahora 6 más 6 más 6 más 2 más 2 más 2, 2.81 y 2.81. Si sumo todo eso, llego a 29.62 y con eso llego a mi longitud requerida. ¿Sí? Con eso, ¿ya? Les he dado un pantallazo de lo que es la soldadura a filete, que es la más común y corriente. Algunos ejemplos descriptivos que van a poder avanzar. Yo estaba armando este archivo porque Gonzalo no ha llegado a explicar claramente y yo quería hacer miembros que tienen elementos colocados en ángulo, por ejemplo, en un puente, el perfil horizontal, el perfil vertical y el diagonal es un perfil, digamos, L y tiene una cara más corta en el lado si es del ángulo, donde el ángulo es agudo, y es más largo en el ángulo que es obtuso. Entonces tengo longitudes diferentes. O sea, no es como este caso, que la longitud de la derecha es 6 y la de abajo es 6. Sino tengo longitudes diferentes. ¿Sí? Entonces, estoy desarrollando un ejemplo de hacer este tipo de conexiones. No lo he acabado. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, después del examen de la próxima semana, pues una sesión donde yo les explico cómo se manejan soldaduras cuando tengo una fuerza diferente en la cara A contra la cara B por la diferencia de posición en el ángulo que estoy colocando mi angular o mi perfil. Tengo una cara que tiene más longitud de soldadura, lo que tiene menor porque está en ángulo agudo, lo que tiene en ángulo obtuso. Y iba a desarrollar este ejemplo y hacer un ejemplo de esto. Entonces, esto no lo he terminado de hacer, pero lo voy a mandar posteriormente, ¿no? Entonces, por el momento, cierro aquí mi explicación de soldadura. Soldadura no va a entrar al examen, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a hacer el examen solamente con flexión simple, flexión en 2 direcciones, flexo-compresión, entre medio evidentemente está la placa base para vigas, está aplastamiento para vigas, está flecha para vigas, ¿no? Y vamos a hacer conexiones con tornillos. ¿Ya? Conexiones con soldadura, como es reciente el tema, no sé si ustedes me han entendido yo, no les voy a hacer ninguna pregunta sobre extensión de soldadura. Lo que sí les voy a mandar una pequeña práctica con problemas de soldadura, ¿ya? Y con problemas de tornillos, para que hagan una pequeña práctica y puedan desarrollarlo y ver cómo más o menos se maneja el tema, muy idénticos a los problemas que desarrollaron el capítulo este, que es soldadura, y el capítulo anterior, que era tornillos y remaches. Bueno, ahí quedamos. ¿Alguna consulta o pregunta al respecto? La clave sería que el próximo lunes nos encontramos a las 12, el examen va a ser de manera virtual, ¿sí? ¿Ya? De todas maneras, yo voy a estar en la facultad a las 12 del mediodía. Si ustedes están por ahí y quieren sentarse en una hora y hacer el examen,
Me han ofrecido darme 4 horas para hacerlo. Si quieren lo pueden presenciar, si ustedes lo quieren, no tengo ningún problema. Pero yo me voy a conectar por el Zoom a las 12 en punto, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Por qué la longitud de los laterales no es mayor la longitud de soldadura no es mayor a 6? Si podría mostrar ahí, por favor. Yo lo he puesto eso como una limitación del problema, ¿no? Pero un segundito, voy a entrar acá. Voy a volver a subir el archivo. Un segundito. Lo he puesto como una limitación del problema, justamente para que me digo, en el problema 12.5 digo, ya, es este, ¿no? Ya. ¿Qué pasa acá? Por razones constructivas, ¿ya? No dispongo de mayor o suficiente espacio, ¿sí? Y por tanto, era para generar los flujos de ranuras, ¿sí? Evidentemente, una conexión, si yo tengo 2 pulgadas más, en vez de tirarme 6 aquí, me voy a tirar 8 aquí, ¿no? Simplemente para mostrarles, aquí estoy con 6, aquí estoy con 6, un poco, no es simétrico el dibujo, 6 y 6. Normalmente yo puedo hacer completo aquí, completo aquí, completo aquí, completo aquí. Estoy poniendo como límite que solamente el espacio físico por algún elemento, una máquina, una ventana, un muro, máximo puede entrar 6. ¿Sí? ¿Qué hago si máximo puede entrar 6? No me da suficiente para llevar 300K. Si quieres una soldadura 60, ¿sí? ¿Ya? Que es 18, tampoco me va a dar. O sea, podría ser otra cosa, subir mi calidad de soldadura 70, 80, 90, 100 y tengo un FW mucho mayor y podría darme, digamos, pero si mi limitación es usar electrodo 60. No tengo más espacio que entrar 6 longitudinalmente, entonces yo tengo que dar esta placa que se acababa aquí, la cortaba, evidentemente este corte era más acá, ¿no? 2 aquí, 280 aquí, 2 aquí, 280 aquí, entonces tenía 2 más 2 más 2 y 2 veces 280 más 6, 6, 6, llegaba al 29,62. No está muy claro el dibujo, pero es porque como condicionante del ejercicio me he dado que en el borde de la placa yo no tengo suficiente espacio, ¿ya? Y por lo tanto voy a generar una soldadura de ranura. Ese es el concepto que nos da este problema. Claro, evidentemente en la práctica voy a evitar tener esta limitación y no hago ranura, pero puedo hacer ranura también. Y es una forma de mostrarles cómo yo puedo mejorar mi resistencia, aumentar mi resistencia en el caso no tengo problemas de espacio para generar, digamos, la carga de 300K que tengo que llevar en este caso específico. No sé si te aclaro esto. Sí, está claro. Entonces, ¿no hay alguna limitante que nos indique Sí, es una una limitante distancia física mínima que yo le he del puesto en borde? el ejercicio. Sí, es una limitante física. Entonces, por lo tanto, para Ah, resolver, ya. hago el corte con ranura, ¿no? Está bien, Inge, gracias. No sé si alguien tiene una pregunta más, ¿no? Como ustedes ven en el sistema he puesto la nota del primer parcial, ¿sí? Si alguno ya se pidió una vez, me dice que no les he registrado su nota, me he olvidado, avíseme, son 90 alumnos y es fregadito no equivocarse de alguno, ¿no? Entonces, ustedes me mandaron su examen no registrado, avíseme porque la próxima semana yo tengo que tomar examen y empezar a cargar con el sistema, ¿no? Otro tema que yo les he recomendado en las clases anteriores, por favor, no fallen en presentarle al ingeniero Arteaga puntualmente su proyecto, porque si no le presentan, no les va a aceptar un minuto más de la hora establecida y los va a reprobar por más de que ustedes tengan 60 puntos con teoría, ¿ya? De los 100, que ya es la nota de pasar. Si ustedes en teoría no llegan al 50% de JTP los va a reprobar. Entonces, por favor, queden bien con el señor Arteaga para que se cumpla estrictamente lo que él ha dispuesto. Yo no tengo acceso a las notas de JTP, ¿sí? Yo no puedo modificarlas. Yo las recibo igual que ustedes como un alumno más, me entero y anoto en mi tablita para ver qué alumnos tienen derecho a hacer segundo turno y qué alumnos no tienen. Un alumno que pierde JTP no tiene derecho a un segundo turno, por si acaso. Solamente los que tienen derecho al segundo turno son alumnos que en teoría
no han llegado al 50% del porcentaje establecido para teoría. Teoría está con 65%, ustedes necesitan sacar 32,5 en 33 en teoría para poder pasar la materia. ¿Sí? Si no llegan a 33, que es un poquito más del 50%, ustedes igual reprueban. Esta materia se reprueba. Si ustedes reprueban teoría, reprueban. Reprueban JTP, reprueban. En teoría, tienen opción al segundo turno. En JTP no tienen opción al segundo turno. ¿Sí? Entonces, por favor, es importante JTP porque es más estricto, digamos, el sistema de evaluación de JTP. En esta semana, desde hoy día 30 de mayo hasta el día 6 de junio, que sería nuestro examen parcial, por favor al chat del grupo o algún correo electrónico, yo les voy a contestar inmediatamente, ¿no? El único día que yo no voy a estar disponible va a ser el día miércoles, desde el mediodía hasta el día jueves del mediodía, que yo voy a estar en viaje de retorno, ¿no? ¿Sí? Bueno, nos quedamos aquí y nos vemos el próximo lunes. Y les digo, durante la semana, cualquier duda que tengan, por favor, contáctense conmigo, ¿no? En general, los exámenes parciales número 1 han estado bastante bien, o sea que no creo que haya problemas. Espero que los números 2 también estén bastante bien, ¿no? Entonces, nos hablamos el próximo lunes. No. Buena semana.